Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Para Yara Guatemala es un verdadero placer contar con todos ustedes esta tarde. En las últimas semanas, como ha explicado Cristian, hemos tenido la oportunidad de practicar de diversos temas, de muchos temas, de cultivos, de productos, muchos de los que ustedes ya conocen, pero hoy tenemos el agrado de presentarles un nuevo producto como lo es Yara Rega. Así que espero que estén en un sillón bien cómodos, en una silla, si están en el campo, en un árbol, acostaditos o donde estén, con un buen café, con un buen té y ojalá que pasemos una buena hora platicando y sobre todo que aprendamos un poco sobre nutrición y sobre este producto que es Yara Rega, que les puedo decir de antemano que es un gran producto que tiene la calidad que Yara tiene todas sus familias y en todos sus productos. Entonces sean bienvenidos, espero que la pasen bien y que sobre todo podamos ampliar nuestros conocimientos en campo y ampliar nuestros conocimientos agronómicos. Para empezar, vamos a ver qué es Yara Rega. Yara Rega, la palabra rega viene de un antiguo nórdico que significa lluvia. Ese es el término del cual proviene este fertilizante. Y es muy especial por algo. Ahí ustedes pueden leer el lema de este producto. Lo puedes tirar o lo puedes pegar. Eso es algo muy importante. Normalmente uno utiliza los fertilizantes aplicados al suelo, alguna vez los utiliza en sistemas de riego y este fertilizante, como vamos a ver más adelante, tiene esa dualidad. Lo pueden aplicar tanto al suelo como en sistemas de riego. ¿Pero qué es Yara Rega? Se preguntarán ustedes. Muchos de nuestros productores y muchas personas que han trabajado con nosotros en los últimos años conocen la calidad de Yara. Ustedes van a un agroservicio y conocen más incluso que nosotros, que deme un complex, deme un nitrocomplex, deme un Yaravita, que son nuestros foliares, y los conocen perfectamente. Pero Yara Rega es un nuevo fertilizante, es una nueva familia que se viene a unir a Yara y les aseguro que tiene la misma calidad y los mismos resultados que ustedes han observado de Yara en campo. Bueno, Yara Rega es la primera gama de fertilizantes NPK granulares y solubles de Yara. Es una fórmula NPK granular y como explica ahí son con nutrientes altamente solubles. Esta fórmula tiene nitrógeno, fósforo y potasio, además de azufre como un nutriente secundario y 2 micronutrientes como son boro y zinc. ¿Por qué es Yara Rega un producto diferenciado? Porque es un producto con niveles extremadamente bajos de insoluble. Cuando ustedes lo colocan en un sistema de riego, pueden darse cuenta que tiene menos de 1% de insolubles, lo que hace un producto extremadamente, valga la redundancia, soluble en sistemas de riego. En este contexto también es una alternativa a la fertilización convencional. En los sistemas de riego de baja tecnología lo podemos aplicar y como lo vamos a ver más adelante, tiene diferentes nichos de mercado en el cual lo podemos utilizar. Y aparte de eso es una formulación que, como les dije, tiene nutrientes que son rápidamente solubles en agua y son disponibles para la planta. Entonces, más o menos este es el concepto principal de Yara Rega. Como les decía también, este fertilizante tiene 3 aspectos muy importantes. Primero es la conveniencia. Como les explicaba anteriormente, tiene bajos niveles de insolubles, es fácil de manejar y permite ese uso dual. Nosotros conocemos fertilizantes que normalmente aplicamos al suelo y hay otros solubles que se aplican al sistema de riego y este tiene esta versatilidad. Lo podemos aplicar tanto al suelo y lo podemos aplicar en sistemas de riego. ¿Qué fiabilidad tiene? Como ustedes conocen y como lo dije al principio, Yara tiene productos de alta calidad y Yara Rega no es la excepción. Y en cuanto a productividad, formas balanceadas de los nutrientes rápidamente disponibles para la planta. Más adelante vamos a explicar estos nutrientes y cómo estos son disponibles para la planta en el suelo. ¿Qué composición tiene Yara Rega? Al final de cuentas uno se deja llevar bastante por la fórmula del producto, ¿no? Entonces la fórmula de Yara Rega es 13-4-25 y como les decía al principio tiene azufre, zinc y boro. La fórmula significa que tiene un 13% de nitrógeno, un 4% de fósforo y un 25% de potasio. Del nitrógeno tenemos un 5.3% que es un nitrógeno nítrico y un 7.7% que es un nitrógeno amoniacal. Como ustedes también se pueden dar cuenta, esta fórmula también tiene azufre, lo que significa que es una fórmula a base de sulfato de potasio.
también tiene dos micronutrientes muy importantes, especialmente en el tema de floración y llenado, como son boro y zinc, y tiene también el nivel de insolubles que les había platicado anteriormente, que es menor a 1%. El color de Yarrega es azul, y también otra característica importante de este producto. La información técnica, como les decía, nuevamente es una fórmula 13425, ahí está, con 10% de azufre, 0.08 de boro y 0.08 de zinc. El nitrógeno, como les decía, está entre un 40-45% en una forma de nitrógeno nítrico o de nitrato, y el restante está como nitrógeno amoniacal. El fósforo, que es a base de un ortofosfato, tiene 4% y es en un 90% soluble en agua. De ahí es el 1% de insolubles, proviene principalmente porque no todo el fósforo es soluble. En cuanto al potasio, tenemos la base, como les dije al principio, que es un sulfato de potasio y por lo tanto este fertilizante tiene la propiedad que es libre de cloruros. Es especialmente indicado para todos aquellos cultivos que son intolerantes a la salinidad. El azufre también, como parte de la fuente de sulfato de potasio, es totalmente soluble en agua, y aparte de esos dos micronutrientes de importancia, como son el boro y el zinc. ¿Qué solubilidad tiene? 350 gramos por litro, lo que lo hace un fertilizante bastante soluble. Se recomienda hacer una solución madre, se dice, o una mezcla al 10%, y haciendo esa mezcla, pues tenemos un pH de 4.5. La conductividad eléctrica es de 1.55 milisiemens por centímetro, y como les dije, tiene una aplicación dual, por lo que se puede aplicar tanto al sistema de riego como aplicarse al suelo. Bueno, ¿qué ventajas tiene Yarrega? Esto es muy importante porque al final nosotros como productores lo que queremos es resultados en campo. Entonces, la primera ventaja es que es una fórmula química. ¿Qué diferencia hay entre una fórmula química y una mezcla física? Una mezcla física, cuando ustedes la ven, tiene gránulos o tiene perlas de diferentes colores. Por ejemplo, si ustedes agarran un fertilizante, pongamos un ejemplo, un triple 15, van a ver perlitas rojas, otras de color blanco. Entonces, cada perlita significa un nutriente diferente. Entonces, hablamos de una mezcla física. Mientras tanto, en una fórmula química, ustedes van a ver todos los gránulos o todas las perlas de un mismo color, y cada perlita les va a representar la fórmula exacta del producto. ¿Qué quiere decir? Que cada gránulo que ustedes tomen de Yarrega tendrá 13, 4, 25, así como el azufre, el boro y el zinc. Muy bien, esto es una de las ventajas del producto. Aparte de eso, es un fertilizante NPK, como les decía, con dos micronutrientes muy importantes como son boro y zinc. Esto va a permitir una nutrición vegetal completa y especialmente enfocado en las épocas de llenado, como lo vamos a ver más adelante. Este fertilizante también está basado en nitrato de amonio, lo que es muy importante debido a que esto nos evita problemas como acidificación del suelo, pérdidas en la absorción de cationes, entre otros problemas que pueden darse de absorción a la planta. Otra de las ventajas, como les platiqué anteriormente, es que es una fórmula basada en sulfato de potasio, y es especialmente importante para todos aquellos cultivos que son tolerantes, no son poco tolerantes a la salinidad. Más adelante vamos a ver algunos estudios donde el sulfato de potasio es importante para que se hagan adecuadamente todos, para que alcance adecuadamente el desarrollo, el cultivo y especialmente los frutos. Otra de las ventajas también, ahí sí que repitiendo un poco, es que tiene bajos niveles de insolubles. Espero que ya se les haya quedado menos de 1% de insolubles, que es muy importante en los sistemas de riego. La formulación es también un aspecto muy importante, ya que, como les expliqué, permite aplicarlo tanto al sistema de riego como al suelo. Entonces, imagínense que usted compró unos 20, 30 quintales y lo iba a aplicar al sistema de riego, y en eso me dice, mira, empezó a llover y ya no lo puedo aplicar. Entonces no se preocupe, porque si lo compró, entonces lo puedo aplicar también al suelo. Entonces permite la dualidad. Entonces, no hay ninguna pérdida, ya que lo puede aplicar de las dos maneras. Y aparte de eso, debido a que es una mezcla química y tiene la calidad de este tipo de formulaciones, permite que la podamos manejar, transportar y almacenar adecuadamente. ¿Qué características tiene este producto?
Muy bien, para empezar vamos a hablar un poco acerca de la solubilidad. Es importante que al momento de que nosotros utilicemos Yararrega en campo, utilicemos una concentración madre del 10%, de solución madre, perdón, que tenga el 10% de concentración. Esto es importante debido a que en este porcentaje de concentración los insolubles se van a mantener por debajo del 1%. En esta gráfica que ustedes observan aquí podemos observar dos tipos de Yararrega. La fórmula que tenemos aquí en Guatemala es el Yararrega 13425, que es a base de sulfato de potasio, y otra fórmula Yararrega que es 2518, que es a base de sulfato de potasio, pero también tiene parte de su composición MOP. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el número 10, que es la solución madre, tiene un porcentaje de concentración del 10%. Ahí los insolubles son mínimos y están por debajo del 1%. Entre más usted sature su concentración, entre más sea la concentración, usted se podrá dar cuenta que los insolubles aumentan. Si usted llegara a hacer, por ejemplo, qué sé yo, una concentración de solución madre de un 30%, se podrá dar cuenta que hay hasta un 2% de insolubles, en el caso de Yararrega 2518. En el caso de Yararrega 13425, si usted llegara a hacer una concentración de un 20%, por ejemplo, puede tener hasta un 2.74% de insolubles. Y entre más uno sature la solución, se va a dar cuenta que hay un mayor nivel de insolubles. Por lo tanto, la recomendación, y lo puede apuntar ahí en un papelito en su agenda, es que al momento de hacer una solución con Yararrega, esta tenga un 10% de concentración. La recomendación es, por lo tanto, que no excedamos ese 10% de concentración. Otra de las características, como les decía, es que este fertilizante está especialmente formulado para deshacerse rápidamente en el suelo. Entonces tenemos en la imagen de arriba, ustedes pueden ver ahí algunas fórmulas de Yararrega, como la 2518, la 13425, la 18419, y en un recuadro anaranjado podemos ver la formulación que tenemos en Guatemala. Aparte podemos ver otros 3 productos de otro tipo de fórmulas y se podemos dar cuenta al inicio cómo es y al final, después de 24 horas, la diferencia en la disolución de la perla o del gránulo. Si ustedes se dan cuenta, Yararrega se deshace o se disuelve más rápido en comparación a otros productos. Este ensayo o esta demostración está en un tipo de suelo que tiene una capacidad de campo de 100%. Entonces ahí también es importante tomar en cuenta que los productos se disuelven más rápidamente debido a que está a buena capacidad de campo. Pero también, como ustedes pueden ver aquí, 65 horas después, nuevamente ustedes pueden observar Yararrega 13425 se deshace más rápido en comparación de otros productos. Esto es 65 horas después y eso es en un suelo que tiene una capacidad de campo del 60%. Tomar en cuenta que cuando un suelo está con una capacidad de campo menor, pues es más complicado que haya disolución de nutrientes e incluso para la planta es complicado absorber esa agua que se encuentra en la solución del suelo para alimentarse. Entonces pueden darse cuenta con estas dos imágenes que en suelos secos Yararrega también tiene un rápido comportamiento de disolución. Otro de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta al momento de hacer una disolución de Yararrega es el pH. A mayor pH, menor solubilidad, es uno de los principios de la solubilidad. Entonces, como platicamos anteriormente, cuando nosotros hacemos una concentración del 10% de solución peso-volumen, encontraremos 1% de insolubles. Pero, ¿qué pasa cuando aumentamos el pH? Ustedes se pueden dar cuenta ahí en la imagen, que está un agua demineralizada y un agua de grifo. ¿Cuál es la que tiene un pH mayor? El agua de grifo, que es el que está aquí a la derecha con una flecha. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que a mayor pH la solubilidad es menor y pueden tener un nivel mayor de insolubles. Esto no solo sucede con fertilizantes, también sucede con temas a veces de agroquímicos, con herbicidas, en donde el pH del agua es fundamental para que hayan buenas aplicaciones. Les decía que, digamos, el pH tiene mucha importancia al momento de hacer una solución.
Entonces aquí a la derecha nosotros tenemos el agua de grifo que tiene un pH de 8, que es un pH mayor, y aquí a la izquierda tenemos un agua desmineralizada que tiene un pH de 7. Ustedes se dan cuenta que el nivel de insolubles aquí es menor en relación al nivel de insolubles en el agua de grifo. Entonces es importante que nosotros podamos ver el pH para hacer una adecuada solución del Yararrega. Muy bien, esta diapositiva también nos explica sobre los insolubles. Normalmente, como les dije, ese 1% de insolubles son extremadamente pequeños. En esta gráfica ustedes se podrán dar cuenta que está por debajo de los 100 micrones. ¿Qué quiere decir eso? Que el diámetro de los insolubles es extremadamente bajo. Y con un adecuado sistema de filtración en nuestros sistemas de riego, podemos evitar incluso que esos insolubles pasen directamente a la planta. Entonces, al ser demasiado pequeños los insolubles, entonces nos evitamos problemas, especialmente de taponamientos en los sistemas de riego, en goteo o en algunos otros parecidos. Muy bien, también otra de las cosas que es muy importante en el momento de utilizar Yararrega, es hacer una agitación apropiada. Ustedes se podrán dar cuenta a veces cuando uno agita un fertilizante que al momento de iniciar el agitado uno piensa que está bien, que ya lo logró y que se puede ir en el sistema de riego. Sin embargo, es importante que nosotros hagamos una agitación continua. En países del extranjero, cuando han utilizado Yararrega, tienen agitadores mecánicos que hace más fácil poder agitar los productos. Aquí en Guatemala, por ejemplo, en los sistemas de riego que tenemos, a veces es complicado encontrar estos sistemas, aunque sí los tenemos. Entonces, normalmente la persona que se encarga de los sistemas de riego tiene un agitador, ya sea una paleta o alguna cosa improvisada. Entonces, es importante que hagamos una buena agitación. Si ustedes se dan cuenta, después de 30 minutos podemos observar esos insolubles de 1%. Pero si uno no hace una buena agitación, esos insolubles pueden pasar a más. Entonces, lo importante es hacer una buena agitación antes de que utilicemos Yararrega en nuestros sistemas de riego. Otro de los aspectos importantes es la solubilidad de los fertilizantes. En los sistemas de riego es muy importante que tomemos en cuenta estos factores. Entonces, aquí ustedes en la izquierda pueden observar algunos fertilizantes que son muy utilizados a veces en sistemas de riego y sus solubilidades. Podemos observar, por ejemplo, un nitrato de calcio que es extremadamente soluble, tiene una solubilidad de 1220 gramos por litro a 20 grados centígrados, o un nitrato de magnesio que también es extremadamente soluble a otros productos que no son tan solubles. Entonces, muchos en los sistemas de riego, por ejemplo, observamos que a veces se tienen las prácticas de utilizar, por ejemplo, a veces un cloruro de potasio soluble, que puede ser un 0,062. En algunos casos también utilizan urea, que son productos altamente solubles. Y podemos observar aquí Yararrega, que tiene una base de SOP que incluso, ustedes se pueden dar cuenta, tiene una solubilidad de 360, que es mayor a la solubilidad del sulfato de potasio, que tiene una solubilidad de 110%. 110 gramos por litro, perdón. Quiere decir que Yararrega, teniendo base SOP, es incluso más soluble que el sulfato de potasio, incluso más soluble de otros fertilizantes como un fosfato monopotásico y casi una misma solubilidad que un fosfato monoamónico, mejor conocido como MAP. Entonces aquí podemos darnos cuenta en un nivel comparativo donde se encuentra Yararrega. El nitrato de potasio, que también es muy utilizado en sistemas de fertirriego, tiene una de 320, mientras que Yararrega 360. Esto les puede dar una pauta del grado de solubilidad de este fertilizante y, como decía al inicio, esa versatilidad que tiene, ¿no? Es tan soluble que se puede utilizar en sistemas de riego y también se puede ser aplicado al suelo. Muy bien, lo que les explicaba al inicio, de fórmula física y fórmula química, aquí miramos la fórmula química, la fórmula física, como les explicaba anteriormente. Entonces, Yararrega tiene la ventaja de que en cada gránulo, como ustedes pueden ver aquí, esta es la representación de un pril, tiene nitrógeno, fósforo y potasio en cada uno, aparte de azufre y boro y zinc, que son los micronutrientes. Mientras que en una fórmula física tenemos estos problemas. Pueden haber problemas de uniformidad. Ustedes tal vez en un cultivo pueden observar que hay plantas bajas, plantas altas, plantas que han crecido bastante, plantas que han crecido poco, y se debe a esto,
porque cuando uno va aplicando el fertilizante, puede que a una planta le caiga solo potasio, a otra solo nitrógeno, a otra solo fósforo, y tengamos problemas de uniformidad. Otro de los problemas que podemos encontrar con mezclas físicas son problemas de segregación. ¿Qué quiere decir esto? Las perlas o los pills del fertilizante tienen diferentes pesos o diferentes densidades. Entonces, las que tienen una mayor densidad o un mayor peso se van al fondo del costal, ¿no? Y las que pesan menos se van arriba. Entonces, ¿qué pasa con esos problemas? Que al momento de que usted lo aplique, puede tener la problemática de que se le vaya primero las más pesadas o que se le vayan, por ejemplo, se queden en el fondo del costal las pesadas, que se vayan las de menos densidad más rápido. Entonces, también repercute en el problema que les decía de uniformidad. Aparte de eso, las fórmulas químicas permiten un mejor manejo en relación a las mezclas físicas. Entonces, esta diapositiva explica bien la diferencia, ¿no?, que hay entre esto, una mezcla química y una mezcla física. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, por ejemplo, los 5 PRILs que absorbió la planta tienen los 3 elementos. En el caso de agarrega, pues tiene sus 6 elementos. Mientras que en una mezcla podemos observar que puede que absorba primero nitrógeno, después fósforo, y eso puede repercutir en el desarrollo de la planta. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la fuente de nitrógeno de Yagarrega. Yagarrega tiene un suministro balanceado de nitrógeno. Como habíamos platicado anteriormente, tiene tanto nitrógeno nítrico como nitrógeno amoniacal. La relación entre nitrato y amonio es súper importante en el momento del desarrollo del cultivo. ¿Qué es lo que permite el nitrógeno nítrico y el amoniacal? Es, como yo digo, es comida para hoy y comida para mañana. Entonces, usted, cuando quiere comer, por ejemplo, qué sé yo, compró un pastel, entonces se come un pedazo hoy y deja otro poquito para mañana. Igual pasa con esto. El nitrógeno nítrico es el que absorbe la planta inmediatamente. Cerca del 90-95% del nitrógeno que absorbe la planta lo absorbe en forma de nitrato. Es, como dice aquí, la fuente principal de nitrógeno. Es inmediatamente disponible y de crecimiento rápido. El nitrato, además, por ser un anión, facilita la toma de cationes. ¿Por qué? Porque hay un sinergismo entre el anión y los cationes, especialmente calcio, magnesio y también potasio, que es un catión. Entonces ahí hay un sinergismo entre elementos. Mientras que el nitrógeno amoniacal, la planta lo absorbe entre un 5% a un 10% y es una fuente secundaria de nitrógeno. Alguna parte de este nitrógeno amoniacal todavía se convierte en nitrato, por lo tanto tiene que pasar otro proceso y por lo tanto es un nitrógeno que está a un mediano plazo. Aparte de esto, pues tiene una absorción sostenida y lo más importante es que reduce el pH del suelo. Entonces, cuando se aplican fuentes amoniacales o ureicas, tenemos el problema de que puede aumentar la acidez del suelo, como lo vamos a ver más adelante. Yagarrega tiene esta proporción, es importante verla, que es un 40% de nitrato y un 60% de nitrógeno amoniacal. La correcta relación de eso y cómo balanceemos eso durante el desarrollo del cultivo es importante para alcanzar los rendimientos que esperamos. Entonces se dan cuenta, ahí absorben la planta el nitrato y posteriormente el amoniacal. Lo que les explicaba anteriormente, el nitrato tiene una carga negativa y los cationes que también absorbe la planta tienen cargas positivas. Eso quiere decir que negativo con positivo se lleva. Entonces, cuando hay aniones de nitrato, es más fácil que la planta absorba cationes como calcio, magnesio o potasio. Mientras, en el otro lado, cuando hay exceso de nitrógeno amoniacal, esto puede obstaculizar, la absorción de otros nutrientes, como lo habíamos dicho, potasio, calcio o magnesio. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, todos son cationes y puede haber un problema al momento de la absorción. Cuando esto también puede repercutir en el descenso de pH del suelo debido a que se pierden las bases que se encuentran en el suelo y la planta lo resiente, pues no está recibiendo todos los nutrientes que necesita. Ahí se dan cuenta cómo el sinergismo de la planta entre el nitrato y los cationes, mientras que aquí hay más lucha, ¿no? Primero entran el amonio y después las bases se van perdiendo y la planta no las absorbe.
Muy bien. Aquí vamos a explicar la volatilización, especialmente cuando hay fuentes que tienen amonio y que tienen urea. Esto es fácil entenderlo. Hace más o menos un año, cuando yo estaba en Bejo, se los explicaba a unos señores en una parcela de campo y les decía, usted no va a cortar una mazorca y se la va a comer, no lo haga así, sino que viene usted, corta la mazorca y de ahí ¿qué pasa? Pues vienen y hacen el nixtamal, como le decimos nosotros, y después hace otro proceso y pasa a tortillas. Entonces, cuando es tortillas, sí no las comemos todas, ¿verdad? Pero antes no. Igual pasa con las plantas. Las plantas no pueden absorber urea. Es imposible. Las plantas solo absorben a través de nitrato o a través de amonio. Entonces tienen que pasar un proceso. La urea se tiene que transformar a amonio y el amonio se tiene que transformar a nitrato. Igual como pasa con las tortillas. Entonces, este es un proceso donde ocurren pérdidas y es un proceso aquí donde ocurre volatilización. Esas pérdidas de volatilización pueden ser hasta un 50%. Entonces, al momento de que uno utiliza fertilizantes basados en amonio o utiliza ureas, pueden haber este tipo de pérdidas de hasta un 50%. Esto quiere decir que cuando uno hace una fertilización basada en estos fertilizantes, debe tomar en cuenta esas pérdidas. Ese 50% que se pierde es importante para que uno haga bien los requerimientos. Aparte de eso, esto provoca acidificación del suelo. Entonces, por eso es que se prefieren formas que tengan nitrato de amonio, especialmente en nitrato, para que la planta lo pueda absorber más rápidamente y evitarnos todo este proceso, ¿ya? Entonces, ahí es donde observamos algunas pérdidas por volatilización, que es cuando el amonio se va a la atmósfera. Ahí observamos cómo el nitrato lo absorbe la planta. Y ahí lo que hablábamos de la volatilización, cuando el amonio se va hacia la atmósfera, y esto también provoca problemas de efecto invernadero, que es importante tomar en cuenta. Y por eso es que Yara está buscando en los últimos años reducir las fuentes ureicas también para beneficio del ambiente y para reducir los gases de efecto invernadero. Muy bien, lo que les platicaba también anteriormente, cuando uno hace fertilizaciones basadas en amonio y urea y son excesivas, puede haber incremento en la acidificación del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pH se ve reducido. Este es el proceso de nitrificación que ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, el amonio, al encontrar moléculas de oxígeno en el suelo, se convierte en nitrato, ¿ya? Y el nitrato, al unirse a una molécula de agua, da como resultado estos dos moléculas de hidrógeno, ¿no? Estas moléculas de hidrógeno que libera el proceso de nitrificación hace que el pH del suelo descienda. Entonces, posiblemente si tiene problemas de pH en su suelo, pueda deberse a un excesivo uso de ureas o de fertilizantes basados en amonio, que tienen este problema específico. Mientras que en el otro lado tenemos fertilizantes basados en nitratos que no incrementan la acidez. Estos ya vienen en forma de nitrato y automáticamente la planta los absorbe. La aplicación basada en fertilizantes con nitratos, en este caso, no acidifica el suelo y podemos evitar estos problemas con el pH. Los cultivos, como les dije anteriormente, prefieren en un 90 a un 95% del nitrato y liberan normalmente hidróxidos o carbonatos en el suelo, lo que hace que aumente un poco el pH. Entonces, esta aplicación hace que podamos mantener el pH en un nivel adecuado para nuestros cultivos, especialmente entre 5.5 a 6.5, que es lo ideal. Muy bien, ya hablamos del nitrógeno, espero que les haya quedado algo ahí del nitrógeno, y ahora vamos a hablar de la fuente de fósforo que tiene Yalarrega. Ahí otra vez vemos el saquito con la huella celeste. Y bueno, ¿cuál es el suministro de Yalarrega? Tenemos aquí 3 productos. Yalarrega, si ustedes se pueden dar cuenta en esta gráfica, casi en un 100% está formado por un ortofosfato. El ortofosfato es extremadamente soluble en agua y permite que este producto sea soluble y que el fósforo que nosotros apliquemos esté inmediatamente disponible para la planta. Tenemos, por ejemplo, otros fertilizantes que tienen ortofosfatos, polifosfatos y tienen otro tipo de fósforo, como podría ser fosfato dicálcico
y otros productos donde podemos ver fosfato dicálcico y ortofosfatos. Entonces, estos productos normalmente permiten tener un fósforo para mediano y largo plazo, mientras que el fósforo que tiene ya la rega es inmediatamente disponible, y este es uno de los secretos de su alta solubilidad. Al tener un ortofosfato hace que la planta lo pueda absorber inmediatamente, a comparación de estos otros que son para un fósforo, como les decía anteriormente, para un plazo mayor. Entonces, en la imagen de la derecha ustedes pueden observar que es un fósforo inmediatamente disponible, y como les decía antes, esta formulación hace que sea más soluble en los sistemas de riego y también cuando es aplicado al suelo. Ahí observamos cómo absorbe el fósforo. También es importante que hablemos de esto. La planta absorbe de dos maneras el fósforo, ya sea a través de H2PO4 o HPO4-2. Si se dan cuenta, son las formas más comunes que hay en la solución del suelo y son las que absorben los cultivos. El fósforo está bastante regulado por el tema de pH. Cuando hay un pH demasiado bajo, puede que tengamos problemas con fosfatos de aluminio o fosfatos de hierro. Y cuando tengamos pH demasiado altos, pueden haber problemas de fosfatos de calcio. Entonces, en un pH adecuado, más o menos, como les decía antes, entre un 5.5, entre un 6.5, podemos encontrar estas dos formas de fósforos, que son ortofosfatos y que son rápidamente disponibles para la planta. Estos se encuentran ya en la solución del suelo y es más fácil para la planta absorberlos, en comparación, por ejemplo, de otros tipos de fósforo, como les dije, están a un plazo mayor. Dicho esto, si ustedes se pueden dar cuenta en la fórmula 13,425, el fósforo está en una proporción bastante baja, ya que el objetivo principal de este fertilizante es para etapas de llenado, en donde elementos como el potasio, como el azufre o como el nitrógeno son de mayor importancia en esta etapa del cultivo. Muy bien, ahora hablamos sobre la fuente de potasio. Esta es una fuente de potasio diferenciada. ¿Por qué? Porque la principal fuente es sulfato de potasio, ya lo habíamos hablado principalmente. 50% de esta fórmula es sulfato de potasio, y por eso ustedes se pueden dar cuenta que tiene 25% de potasio y 9% de azufre, que es exactamente la mitad de la fórmula del sulfato de potasio. Y el SOP es la fuente preferencial a aquellos cultivos que son poco tolerantes a la salinidad. Es importante también que lo tomemos en cuenta. ¿Qué deficiencias podemos encontrar del potasio? Bueno, vamos a explicar un poco acerca del potasio. Es importante mencionar que el potasio es necesario para la síntesis de proteínas y de almidón. En el tema de papa es muy importante porque el almidón es uno de los carbohidratos de más importancia en la papa, y por lo tanto es importante aplicar potasio en las etapas de llenado, en las etapas donde se están sintetizando estos carbohidratos y las proteínas. También es importante en la osmorregulación de las plantas. ¿Por qué? Porque normalmente pueden haber problemas de turgencia en algunos cultivos, principalmente tomate, cuando no se aplica una fuente de potasio adecuada. También ayuda en el transporte de azúcares y está involucrado en muchos procesos enzimáticos. Y como ven aquí en la figura de la derecha, es importante en la apertura estomática, que es ahí donde ocurre también la absorción, por ejemplo, de nutrientes en el tema de nutrición foliar, y es también donde ocurre la fotosíntesis. Muy bien, ahora sí, la deficiencia del potasio es que normalmente el crecimiento se retarda. El potasio es importante en las etapas de llenado de los cultivos, y cuando no aplicamos potasio en el momento adecuado podemos encontrar que se retarda el proceso de llenado de las plantas. Podemos encontrar algunas clorosis y necrosis en los ápices. También podemos encontrar problemas de volcamiento cuando no aplicamos adecuadamente potasio. Lo que les decía anteriormente, también pueden haber problemas de turgencia. Podemos observar este problema que se observa en piña, que también es un problema de deficiencia de potasio. También hay mayor susceptibilidad de heladas y disminución del contenido de almidón, que les decía anteriormente, que es muy importante en papa y en algunos otros cultivos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en temas como en tomate, no aplicar adecuadamente potasio puede lograr una coloración que no es uniforme. Entonces podemos encontrar el problema del chorcheo, que le dicen los tomateros, que encontramos partes verdes, partes rojas, y no hay una coloración uniforme. También aquí podemos ver
cómo es la apariencia de la papaya. Hay problemas de turgencia, entonces ha entrado agua al fruto y podemos ver que se pone un poco acuoso. Cuando ustedes abran una papaya y la encuentren así con este tema acuoso, posiblemente es que no se aplicó potasio adecuadamente. Posiblemente el calcio también puede haber sido un problema que es importante en las membranas y en las paredes celulares, como observan también en estas fotos. Entonces, el potasio nos puede dar eso, nos puede dar ese problema de que entre agua en las células y nos dé esos resultados en muchos cultivos, especialmente en frutos. Muy bien, y lo que les platicaba anteriormente, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Hay cultivos que son sensibles al tema de cloruros. Entonces aquí en esta tabla ustedes se pueden dar cuenta que a la izquierda podemos ver conductividad eléctrica en 16 por metro, que es la salinidad, ¿no? Cómo se clasifican y qué tipos de cultivos están en esta clasificación. Hay cultivos, por ejemplo, como las violetas, que son extremadamente sensibles a los cloruros. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aplicamos cloruros en estos cultivos sensibles, ultrasensibles y en algunos casos moderadamente sensibles, los rendimientos no van a ser tan buenos como si aplicáramos, por ejemplo, otras fuentes como sulfato de potasio o nitrato de potasio. Entonces, en estos cultivos es como pegarse un tiro al pie, utilizar cloruros, ¿ya? Porque normalmente no vamos a alcanzar los requerimientos que esperamos. Si usted esperaba cosechar cierto número de frutos, no lo va a lograr, posiblemente no porque usted está haciendo un mal trabajo, sino porque escogió una fuente inadecuada para ese cultivo. Entonces, en el tema de fresa, por ejemplo, las personas que están en el occidente, que se dedican al cultivo de fresa, en aguacate, que normalmente se prefiere, aguacate y banana, que se prefiere en fuentes de SOP, en los ornamentales, en las flores, que también es un tema muy importante, en chile, en tomate y en todos estos cultivos que son sensibles al tema de cloruros. También aparece aquí el tema del índice de salinidad. El MOP, si ustedes se dan cuenta, tiene hasta un 116 de índice de salinidad, mientras que el SOP un 46%. Y quiere decir que a estos cultivos es importante utilizar fuentes bajas en cloruros para evitar bajos rendimientos. Muy bien. Aquí también observamos cómo se disminuye el rendimiento. Tenemos aquí cultivos de importancia como cebolla, pepinos, melón, papa y tomate. Ustedes se dan cuenta, cuando la conductividad eléctrica de la extracto de saturación en la solución del suelo está por 1.2 decissims por metro, 1 en el caso de pepino, melón, papa y tomate, que tenemos 0% de disminución en el rendimiento. O sea que vamos a alcanzar los rendimientos esperados. Pero ¿qué pasa cuando hay un 10%? ¿Qué pasa cuando aumenta la conductividad eléctrica en el suelo? El rendimiento puede ser de hasta un 10%. Y lo más preocupante, por ejemplo, ya en este caso, cuando no controlamos el nivel de sales en el suelo y no controlamos las fuentes que aplicamos, puede haber hasta una pérdida del 50%. Estos datos son tomados de la FAO, de la Organización Mundial de Alimentos. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Que si queremos alcanzar buenos rendimientos, es importante que chequemos la conductividad eléctrica del suelo, el nivel de sales y que no utilicemos fuentes que incrementen esa salinidad. El tomate, por ejemplo, es un cultivo que muestra estos resultados. Ustedes se pueden dar cuenta que podemos tener una conductividad eléctrica de 7.6 hasta el 50% de pérdidas. Por eso es que los tomateros pues prefieren fuentes como sulfato de potasio o nitrato de potasio al momento de las fases de llenado del cultivo. Muy bien, es importante también a veces hacer números y darnos cuenta cuánto estamos aplicando de cloruros. Ustedes saben que todo en exceso es malo. Es como que si a ustedes les gusta la Coca-Cola o la Pepsi o alguna gaseosa, mucho siempre es malo. Entonces igual pasa con el tema de los fertilizantes. Entonces aquí tenemos el mureto de potasio, conocido como 0060. No se trata ahí de hablar mal, porque incluso es muy bueno este fertilizante, pero en estos cultivos que son sensibles a salinidad puede ocasionar problemas. Imagínense que usted aplica 500 kilogramos por hectárea de cloruro de potasio en un cultivo y de 100% que tiene el cloruro de potasio, 47% es cloruro. Usted puede hacer ahí la cuenta.
500 por 0.47, quiere decir que usted en una hectárea está aplicando 235 kilogramos por hectárea. Puede dar cuenta cuánto cloro le está aplicando usted al suelo. Entonces, en algunos cultivos, como les dije, no es tan relevante esto, porque son tolerantes a la salinidad, pero en cultivos como la fresa, como el banano, como el aguacate, sí, que la fuente es importante, entonces esto puede ser ahí sí que la pérdida total o no, o la pérdida de un 50% del rendimiento que usted está esperando de su cultivo. Aquí podemos ver algunos síntomas de toxicidad por cloro. Ya podemos observar cómo el cloro afecta principalmente en los ápices. Esta deficiencia se da, como les dije, por aplicar extremadamente fuentes con cloro, y también se puede dar porque hay mucho cloro en el suelo. Entonces pueden ver aquí en los ápices cómo se vuelven amarillos, el tema aquí también de ápices, en el tema de mango, de banano, tema de tomate, que podemos observar síntomas de toxicidad por cloro. Muy bien, ¿qué factores favorecen lo que vimos anteriormente? ¿Cómo podemos darnos cuenta que hay toxicidad por cloro? La calidad del agua es súper importante. Es importante que nosotros, si utilizamos agua de riego, le hagamos un análisis y nos demos cuenta cuánto es la conductividad eléctrica que tiene, si tiene carbonatos, qué problemas puede haber. Y aquí también esto, ¿no? Las fuentes de fertilizantes. Si usted sabe que tiene un suelo salino y viene y aplica cloruros o sales, pues estamos haciendo algo mal, ¿no? Porque el suelo salino y usted aplica sales, entonces es una doble saturación ahí del suelo de cloros, entonces favorece la toxicidad de cloro. En algunas zonas, por ejemplo, no es el caso ahorita, pero en algunas zonas secas no llueve, pasamos con una canícula larga y no hay lavado. Entonces, ¿qué pasa? Las sales se siguen estando en el suelo, se acumulan en el suelo, incluso se pueden observar en algunos problemas de suelos sódicos o salinos sódicos, se pueden aparecer costras, y es porque no hay un lavado correcto del suelo. Podemos observar también niveles freáticos superficiales, donde podemos encontrar agua casi al nivel del cultivo, puede haber problemas ahí de anegamiento, y lo que provoca esto es que también haya muchas sales en el suelo y por lo tanto produzcan toxicidad de cloro. En algunos cultivos, en algunos sistemas también hay drenajes insuficientes, hay irregularidades en el terreno, entonces esto provoca mulch, en algunos casos que es cobertura, provoca que haya toxicidad porque hay acumulación de sales en el suelo. Y esto también es importante, conocer la textura de nuestro suelo. En texturas arcillosas o franco-arcillosas, en limosas, podemos encontrar que debido a la capacidad que tienen estos suelos de absorber nutrientes y de absorber sales, tienden a salinizarse con mayor facilidad respecto, por ejemplo, a un suelo arenoso, que no retiene con la misma capacidad que estos suelos. Muy bien, las plantas muestran múltiples respuestas a la salinidad. Como les decía, la floración puede ser adelantada o aplazada. En algunos casos, en fresa, por ejemplo, empieza a florear antes de lo que uno espera, mientras que en otros se retrasa. Entonces eso también perjudica nuestro ciclo del cultivo. No sabemos cuándo aplicar, cuándo dejar aplicar. Nosotros esperábamos la floración en cierto tiempo, llegó antes, llegó después. Entonces es un problema debido a la salinidad. Esto también de la sal reduce el número de flores. Esto es algo muy importante que nosotros observamos en nuestros cultivos. Cuando uno observa bien bonito el árbol, la planta que ya tiene flores, dice, hoy sí la hice, cuando se da cuenta el otro día amanecen caídas. Puede ser un problema de alto estrés salino. También en plantas estresadas por sales, se disminuye el tamaño de los frutos. Esto puede ser ocasionado porque y lo vamos a ver posteriormente, a la planta le es más difícil debido a la salinidad del suelo absorber nutrientes. Hay una pelea ahí por el agua que hay en la solución del suelo, entonces es más difícil absorber nutrientes, y en el tamaño de los frutos específicamente con el potasio. El tiempo dice que puede incrementar los ácidos titulables y azúcares en el fruto de tomate, lo cual no es adecuado según Cuarteto y Fernández en el 99. Y el rendimiento del tomate, también en otro estudio hecho por estos señores, se determinó que a partir de 2,5 decisims por metro se redujo el número de frutos y por lo tanto se redujo el rendimiento. Menor tamaño de fruto, menor número de tomates
y eso a nosotros no nos gusta. Entre más cajas haya, pues mejor, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este tema de salinidad. Y aquí hay un enemigo oculto, ¿no? Lo que les decía anteriormente, el cloruro y el nitrato. Esto es un antagonismo porque ambos son aniones. Ya lo habíamos platicado anteriormente, entonces un negativo con un positivo normalmente son amigos, se llevan bien. Mientras que si son dos negativos o dos positivos no se llevan bien. Es más difícil y es un problema que le llamamos antagonismo. Estos dos no se llevan bien, el cloruro y el nitrato. Y en esta gráfica lo podemos observar. Si se dan cuenta, si hay pocos cloruros, tenemos un alto peso seco del cultivo. ¿Qué pasa conforme va aumentando el cloruro? Va disminuyendo el peso seco. Aumentan los cloruros, disminuye el peso seco. Hasta tal punto que si tenemos 80 miligramos por gramos de cloruros, puede que tengamos 0 gramos de peso total de un fruto. Entonces, es como un enemigo oculto. La deficiencia a veces de cloruros, perdón, la toxicidad de cloruros a veces es difícil de ver en los cultivos y de identificar. Entonces uno puede creer que es otro problema cuando en realidad puede ser un problema de cloruros y que no nos permite que absorba el nitrato, por ejemplo, que es muy importante en el tema del desarrollo del cultivo. Bien, ¿qué características químicas tienen los fertilizantes? Ya hemos hablado ahí de las fuentes de potasio. Entonces es importante aquí, quiero que miremos dos cosas que son importantes. El índice salino de un cloruro de potasio es de 116, mientras que un sulfato de potasio es de 46.1 y en un nitrato de potasio 73. Ya si se dan cuenta, de los tres, el que tiene menor índice salino es un sulfato de potasio. Es importante para estos cultivos. En cuanto a la conductividad eléctrica, es la medida de sales, ¿no? que tiene que una sustancia, nos podemos dar cuenta que el cloruro de potasio tiene 1.79, mientras que estas dos fuentes tienen menos. ¿Qué quiere decir esto? Estas dos fuentes son importantes en cultivos en donde el problema de salinidad es importante o cultivos donde son sensibles a este tipo de temas. Entonces, es importante tomar en cuenta estos dos. Aquí podemos observar, por ejemplo, la fórmula de cuánto tiene de potasio cada uno, cuál es el anión acompañante, en este caso el nitrato, el sulfato y el cloro. Pero lo importante en esta tabla, como les decía, especialmente para cultivos sensibles, es esto, el índice salino y la conductividad eléctrica. Muy bien, este es un estudio que se realizó en el tema de fresa. Se hizo una prueba de campo en un suelo arenoso con un nivel adecuado de potasio, que quiere decir que se les aplicó 120 kilogramos por hectárea de potasio con diferentes fuentes. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un control, un cloruro de potasio y un sulfato de potasio. ¿Qué pasó? Tenemos aquí cerca de 20 kilogramos por parcela, donde tuvimos el rendimiento con un control que es casi igual al cloruro de potasio. ¿Qué quiere decir? Que da lo mismo aplicar o no aplicar, ¿no? El resultado es similar. Pero ¿qué pasa en este caso? Cuando aplicamos una fuente de sulfato de potasio, se duplica el rendimiento. ¿Por qué? Porque la fresa tiene problemas o es sensible a la salinidad. Y nosotros le aplicamos más sales, más problemas. Entonces aquí la fuente de sulfato de potasio duplicó el rendimiento, lo que es muy importante en este cultivo, y esta gráfica lo ejemplifica perfectamente. Aquí tenemos un estudio con sandía. Aquí podemos ver las toneladas, ¿no? Respecto a la fuente de sulfato de potasio y a la fuente de cloruro de potasio. Ustedes se dan cuenta que tenemos un rendimiento de más o menos entre 40 a 41 de toneladas por hectárea, mientras que aquí en sulfato de potasio, si se dan cuenta, casi se duplicó. Es muy importante aquí también la fuente de potasio y el contenido de azúcares en la pulpa, en este caso los grados Brix, también son importantes. En sandía, a nosotros no nos gusta comer sandías desabridas, ¿no? Amarga no es la palabra, desabridas. Nos gusta comer dulces, pues las sandías. Entonces, si usted compra en el mercado una sandía desabrida, posiblemente un bajo nivel de grados Brix, es un problema de grados Brix, y posiblemente el productor no aplicó la fuente de potasio correcta, entonces no aplicó ya la regla, sino que aplicó 0,060, por ejemplo, y entonces usted tiene su sandía ahí un poco verde, tiene su sandía un poco desabrida. ¿Por qué? Porque el contenido de azúcares en la pulpa es menor,
Si se dan cuenta, es una gran diferencia en el tema de grados Brix. Entonces ahí se puede observar cómo la fuente, en este caso el sulfato de potasio, es más importante en estos cultivos específicamente. Muy bien, nutrientes secundarios y microelementos. Como habíamos platicado, el nutriente secundario tiene azufre, además de micronutrientes como boro y zinc, que son importantes en el tema de floración y llenado. El azufre, la deficiencia de azufre es parecida a la de nitrógeno, a veces puede llegar a uno a confundirlo. El azufre es importante en varios aminoácidos y ayuda a la formación de enzimas, de vitaminas y clorofila. Al estar ahí en la formación de clorofila, puede darnos ese color amarillento, que puede ser una deficiencia de azufre. En el caso de las leguminosas, pues promueve la nodulación, y importante también, que es el promotor de la producción de semillas, ¿ya? Este elemento tiene una movilidad variable, por lo que podemos encontrar tanto en hojas nuevas como en hojas viejas síntomas de deficiencia de este elemento. Perdón. Este problema a veces lo podemos encontrar en papa, que vemos aquí en la imagen. El boro es un elemento poco móvil, ¿ya? Y entonces ustedes recuerdan que si es un elemento poco móvil se ve en las hojas nuevas, y si es muy móvil en las hojas viejas. Entonces podemos ver algunos problemas como formación de rosetas, muerte de yemas terminales, pudrición, encorvamiento de tallo, necrosis, agregamiento y sobre todo deformación de frutos. En papaya, por ejemplo, en papa es común que veamos esto. En papaya, por ejemplo, dicen cara de gato, le dicen a una deficiencia de boro que normalmente le quita la forma a la papaya, ¿no? Y esos frutos hay que desecharlos porque no son adecuados para el mercado. Podemos observar también tallos huecos y corazones negros, principalmente en algunas hortalizas, y esos síntomas se evidencian más en periodos secos. El zinc, también otro elemento importante porque cataliza muchos sistemas enzimáticos, está involucrado en el desarrollo de cloroplastos y en el metabolismo de auxinas. Es importante en la generación de yemas porque regula los principales procesos de crecimiento. La movilidad es bastante variable y aquí podemos ver algunas deficiencias de zinc. Ya hablamos ahí de los elementos que tiene Yararrega, ahora vamos a platicar de los nichos de mercado, ¿en dónde lo podemos aplicar? Bueno, en pivotes, principalmente en aquellos mercados que tienen grandes extensiones de terreno donde podemos ver pivotes o avances frontales. Este producto de Yararrega puede ser aplicado ya en estos sistemas de riego. Aquí en Guatemala normalmente lo vemos en el tema de caña, ¿no? Pero en el extranjero, por ejemplo, se ven otros cultivos y ahí también es un mercado donde se puede aplicar Yararrega. El tema de aspersores, esto es una foto de Brasil, donde los sistemas de café son extremadamente grandes y se tiene riego por aspersión. Aquí también tenemos en algunos lugares riego por aspersión, entonces ahí también se puede aplicar Yararrega sin ningún problema. Es otro nicho de mercado. En microaspersores, también en el tema de banano, en el tema incluso de aguacate, donde podemos ver microaspersores, también es un fertilizante que puede ser utilizado en este sistema. Por gravedad, en inundación, eso lo vemos principalmente en arroz, pero también puede ser utilizado este producto Yararrega en este mercado. Entonces, se dan cuenta, son sistemas de riego bastante comunes y Yararrega puede ser utilizado en ellos. También goteos de baja tecnología. Nosotros observamos, por ejemplo, en cultivos como papaya, en cultivos como limón, donde hay una alta descarga y donde tenemos un sistema de prefiltrado. Ahí también podemos utilizar Yararrega. Ya es soluble y por lo tanto no habría problemas de taponamientos en estos sistemas. En piña también los amigos de Costa Rica han avanzado bastante en este tema. El Yararrega es bastante utilizado en piña, especialmente en spray booms. Como pueden observar en la fotografía, y los resultados han sido bastante satisfactorios. Aquí en Guatemala también utilizamos bastante el tema de drench. Algunos también le dicen tronqueados a la aplicación tronqueada, que le dicen algunos agricultores. También aquí puede ser utilizado Yararrega. Entonces, la solubilidad, si ustedes se dan cuenta, permite que en varios nichos de mercado se pueda utilizar este producto. Y como les decía, también puede ser aplicado al suelo. Entonces, tenemos la ventaja de poder utilizarlo en todos estos sistemas de riego, pero también aplicarlo al suelo.
La compatibilidad. Aquellos que han trabajado en sistemas de riego saben que los nitratos de calcio no son compatibles con sulfatos o fosfatos. ¿Por qué? Porque se pueden formar precipitados en el sistema de riego. Puede haber sulfatos de calcio, fosfatos de calcio, y por lo tanto la incompatibilidad que existe entre estos elementos y la formación de precipitados no es compatible con el sistema de riego que se quiere aplicar en el cultivo. Entonces, ¿qué se hace normalmente? En un tanque nitratos de calcio y en otro tanque normalmente sulfatos o fosfatos. Entonces es importante que uno combine Yararrega con Yarathera calcinit. ¿Por qué? Porque van a haber precipitados y usted va a perder su dinero. Entonces, aparte en un tanque de Yararrega y aparte en un tanque de Yarathera calcinit o nitratos de calcio, o si no, hacer aplicaciones separadas, ¿no? Un día voy a aplicar calcinit, ¿no? Que es la fase posiblemente, y después Yararrega, pero no en el mismo tanque porque son incompatibles. Bien, vamos a hablar un poco acerca también de la compatibilidad y el manejo de Yararrega. Lo que les decía aquí, ¿no? En el tanque A, un nitrato de calcio, en el tanque B, el Yararrega. No hay que mezclarlos porque pueden haber problemas de compatibilidad. En algunos casos, algunos sistemas, por ejemplo, hay personas que aplican ácidos nítricos, ácidos fosfóricos en sus cultivos, entonces hay necesidad de un tercer tanque, ¿ya? En un tanque A van los nitratos de calcio, los productos con calcio, en un tanque B los productos de fosfatos o sulfatos, y en un tanque C los ácidos. Es importante tomar esto en cuenta, en lo que les decía, ¿no? Si solamente tiene un tanque en su sistema de riego, entonces aplique en diferentes momentos. Entonces, aplico primero dejo que se vaya la solución, le doy un lavado a mi sistema de riego y después, entonces, procedo con el otro fertilizante, pero nunca unidos. Es importante ahí que se les quede grabado ahí esto. Muy bien. El proceso de disolución, les platicaba al inicio, ¿no? Que algunos tienen la posibilidad de tener agitadores eléctricos, algunos tienen boquillas mezcladoras en sus tanques, algunos ventiladores de aire, bombas, motores hidráulicos, que hace más fácil agitar el producto, ¿no? Si usted no tiene ninguno de esos, pues hay que improvisar, ¿no? Entonces, normalmente, yo tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en un sistema de riego en Papaya, donde tenían sus dos tanques, los dos rotoplas. Entonces, tenía un tanque, como les decía, para no tener problemas de compatibilidad, y normalmente era el encargado de riegos el que se encargaba de diluir. Entonces, él tenía ahí, podríamos decir, un agitador que ellos mismos diseñaron, y que usted también puede diseñar para hacer un proceso de agitación adecuado. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. En sistemas de fertilización, esto es algo importante. Como les dije anteriormente, Yararrega tiene menos de 100 micrones en sus insolubles, pero en sistemas de riego es importante tomar en cuenta que pueden haber problemas de taponamiento, especialmente en temas de riego por goteo, que es muy de alta tecnología. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Es importante tener un sistema de filtrado adecuado, es un prerequisito. O sea, si usted no tiene un sistema de filtrado adecuado en su gotero, mejor no lo utilice. Entonces, la recomendación o el consejo en este caso es que si se va a utilizar en un sistema de goteo, tenga un sistema de filtrado adecuado para evitar problemas de taponamientos en los emisores. Los resultados, Yararrega es un producto en Guatemala nuevo. A nivel mundial sí se han hecho pruebas. En Guatemala los amigos ahí de Baja Verapaz en el tema de tomate ya lo han utilizado, les ha gustado bastante, han estado contentos. Esta es una evaluación en China en el tema de banano. El banano está en una fertilización por goteo. Entonces, ¿qué resultados tuvo esto? Si se dan cuenta, el rendimiento en toneladas métricas por hectárea fue de un 11% más en relación a una práctica estándar. Y el ROI también, que es el retorno de la inversión, fue de 1 a 3.2. O sea que en este caso se recupera la inversión una vez, o sea, una vez lo que uno invirtió, mientras que aquí es 3.2 lo que invertí, ¿ya? Entonces, si aquí invertí un quetzal, entonces, bueno, recupero ese quetzal y uno más, nada más, mientras que aquí
si invertí un quetzal, recupero 3.2. Entonces hay un 11% más de rendimiento y un retorno de inversión más alto. El principal beneficio se observó, aparte del rendimiento, hubo una maduración más temprana, cerca de un 15% de maduración más temprana. Se redujo la incidencia de fusarium en un 25%, esto es muy importante también tomarlo en cuenta, y hubo un vigor temprano y racimos más grandes, ¿ya? Se pueden dar cuenta aquí la práctica común o la práctica estándar respecto al problema de Yararrega, al programa de Yararrega, perdón. En Costa Rica, como les había dicho, ellos ya han avanzado bastante con este tema. En el tema de spray booms en piña han tenido excelentes resultados. Es uno de los cultivos en los que queremos entrar con fuerza con este producto. Si se pueden dar cuenta, el rendimiento fue hasta un 4% más de Yararrega respecto a la práctica común o la práctica estándar en rendimiento de fruta. Si se pueden dar cuenta, aquí hubo cerca de 110 toneladas por hectárea, mientras que aquí ya vamos a llegar a las 120. Que fue un 4% más de rendimiento. Aparte, otra de las cosas de importancia es el índice de conversión de fruta. Si se dan cuenta en la gráfica verde, la conversión aquí está entre un 0.5 arriba y aquí casi a un 0.75, que también es muy importante. Mayor vigor, un ratio de crecimiento alto, y favorece la inducción floral. ¿Qué quiere decir eso? Que ayuda a la formación de flores y que éstas se conviertan en fruto, lo que explica el índice de conversión de fruta. Mayores rendimientos, que es al final lo que uno quiere, ¿no? Tener más piña y tener más ganancias. Muy bien, para finalizar vamos a platicar un poco acerca de algunos programas nutricionales, donde lo podemos aplicar. Este producto, como ustedes escucharon, es específicamente para las etapas de llenado. Ahí es donde tenemos que utilizarlo. Entonces, cuando usted mire que su cultivo después de la floración empieza ahí a llenar, utilice Yararrega, es la mancuerna perfecta ahí con Yaraliva Nitrabor. Entonces, el programa nutricional de Yararrega vamos a aplicar a algunos cultivos, pero como les digo, son solo ejemplos y hay varios cultivos en los que lo podemos aplicar. Vamos a empezar con aguacate. Hace 8 días tuvieron la oportunidad de escuchar ahí al ingeniero Arias, que dio una excelente plática sobre aguacate. Explicó también el tema del programa nutricional. Entonces, en el tema de aguacate encontramos, ¿no?, en prefloración, la importancia de Yaraliva Nitrabor, que es nuestro nitrato de calcio, y el calcio, como ustedes saben, es de mucha importancia ahí en el tema de prefloración y floración. Estamos recomendando 200 a 300 kilogramos por hectárea. En el tema de aguacate, todos los aguacateros manejan por hectárea, entonces es importante tener estos. Y también el programa Yaravita, ¿no? Los foliares son importantes. Hace como 2 semanas platicaba yo con un señor y me decía, mire, fíjese que yo tengo un aguacate ahí, estaba lleno de flores y a la otra semana llegué y ya no tenía flores. Entonces, ¿qué hago? Entonces, tienen problemas. ¿Por qué? Porque puede haber deficiencia de boro, zinc, y toda esa flor que tiene la puede perder. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Zintrac y Maxibor. En este caso, Captrac, ¿no? El Zintrac es un 70% de zinc. Maxibor, pues ya nos aporta magnesio, zinc y boro, que son importantes, como les digo, en el tema de floración. Y el Captrac es nuestro calcio-boro, que es el que aporta calcio, boro. En el amarre o cerío, que es como un fósforo, cuando se empieza a ver, ustedes miran ahí los aguacatíos, ahí es necesario ya empezar la primera etapa que empieza a llenar, y ahí recomendamos Complex. El Complex es 12, 11, 18, también es una base de sulfato de potasio. Si se dan cuenta, recomendamos bases de sulfato de potasio en aguacate, y recomendamos nuevamente Captrac, ¿no? Que es cuando empieza a llenar el aguacate. Ya en el llenado de fruto, entonces aquí ya nos metemos a Yararrega, ¿no? La relación esta Yararrega 13, 4, 25, si se dan cuenta, es una relación 1 de nitrógeno, 2 de potasio, es ideal para llenado de fruto. Entonces, al momento de hacer nuestro programa de nutrición, es importante incluir Yararrega para estas etapas de llenado de fruto, y Agripotash, que es nuestro foliar basado en potasio. Entonces, aquí tenemos nuestro programa de aguacate. Como se dan cuenta, aquí Yararrega ya forma parte de él en la etapa de llenado de fruto, por la importancia que tiene el potasio. ¿Qué vamos a lograr con esto? ¿Qué es lo que le va a aportar Yararrega a usted? Pues un mayor número de aguacates, una mayor calidad, aguacate de primera, y con menor incidencia de enfermedades debido a la aplicación de Nitrabor, ya que el calcio influye en esto, ¿no? En tratar de reducir la incidencia de plagas y enfermedades. Muy bien, este sería el programa de nutrición de aguacate. Tenemos el de Rica Papa, o nuestro programa nutricional para papa.
Normalmente nosotros en siembra recomendamos aquí hasta por manzana el Yaramila Unique, que es nuestra fórmula 15-15-15 o triple 15, que es la que se utiliza en las primeras etapas del cultivo. Posteriormente en el aporque, algunos agricultores prefieren hacer 2 aplicaciones, algunos 3 aplicaciones, y si se dan cuenta lo que les decía, el aliado ideal de Yaraliva Nitrabol es Yararega, ¿ya? Se complementan ambos. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Papas de primera. Entonces, si uno aplica Yararega, sea en la segunda o en la tercera, cuando empieza el llenado, el crecimiento de los tubérculos, vamos a tener de primera, vamos a tener un mayor peso, vamos a tener menos problemas asociados al tema de calidad, y al final lo que uno busca como sembrador de papas es tener más papas de primera. Se puede prender hasta un 50% a veces de las ganancias porque sale mucha papa de segunda. Entonces aquí es importante Yararega, ¿ya? Entonces, igual nuestra línea foliar es muy importante, si se dan cuenta, al inicio y cuando empieza la etapa de crecimiento de tubérculo es importante aplicar tema de granulares con Unique, Nitrabor y Yararega, pero el programa foliar tiene que estar presente para alcanzar los rendimientos adecuados. ProBoost, que es 44% de fósforo, nuestra gama de foliares del inicio, el arranque de los cultivos. En las etapas de llenado otra vez Captrack y Agripotash, que es alto en fósforo, alto en potasio. Entonces, en el tema de papas, muy importante el potasio, eso es importante tomarlo en cuenta, porque nos permite tener papas de... tenemos aquí también un programa nutricional de tomate. Si ustedes se dan cuenta, los cultivos que hemos hablado son susceptibles normalmente al tema de cloruros. Entonces, ahí es donde Yararega entra en acción. En el tema de tomates, es un tomate al aire libre. El tomate en invernadero es un programa más largo, ¿no? Es un programa de nutrición más exigente. Entonces eso ya entra en nuestra otra línea que es Yaratera, que Yaratera es específicamente nuestra línea de solubles en el tema de sistemas de riego de alta tecnología. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en tomate empezamos con Complex. Complex es una fórmula 12, 11, 18 que nos aporta, como dijimos, nitrógeno nítrico amoniacal, nos aporta 3 formas de fósforo y nos aporta sulfato de potasio como fuente potasio, aparte de los elementos secundarios, magnesio y azufre y algunos micros. En el crecimiento, entonces ya necesitamos Yaramila Unique y Yaraliva Nitrabor. Nuevamente hablamos de Nitrabor, ya, que es el que nos ayuda ahí a la inducción floral, que nos ayuda ahí al crecimiento y a la floración. Y aquí ya cuando miramos el tema de floración y formación de fruta, entonces nuevamente entra Yararega, con su base de sulfato de potasio y esa relación que hablábamos, 1 de nitrógeno, 2 de potasio, nos permite lograr un mayor llenado de frutos, nos permite evitar problemas del torcheo, como decíamos, ¿no? Que pueden haber manchitas de varios colores, verdes, rojas, nos permite tener tomate de primera, y nos permite también evitar problemas de turgencia. No sé si alguna vez, por ejemplo, observan el tomate como que se le mete el agua. Es problema de turgencia y principalmente porque no se aplicó una fuente adecuada de potasio. Nitrabor, si se dan cuenta, siempre presente ahí. La mancuerna ideal de Yararega. Y el programa foliar. Al inicio siempre Cropboost o Cropleaf, ahí sí que se les quede de memoria. Al inicio de una plantación, Cropboost o Cropleaf. ¿Por qué? Porque son altos primero en fósforo, y este que es un multimineral con un alga Ascophyllum nodosum que es importante para las primeras etapas del cultivo, y después ya las etapas de llenado y floración, donde ya tenemos pues Maxibor, Captrack y Agripotash. Se dan cuenta, la Agripotash siempre está involucrado en etapas de llenado por su alto contenido de potasio. Muy bien, otro programa de nutrición aquí, la sandía. En el tema de sandía, nosotros hablamos de un inicio Yaramila Complex. Si ustedes se dan cuenta, Complex casi siempre lo utilizamos en las fases iniciales por su tecnología del fósforo a un corto, mediano y largo plazo. Aparte de lo que ya mencionamos anteriormente del aporte de nitrógeno, nítrico y amoniacal. En el desarrollo, pues ya nos vamos con Unique y también Nitrabor. En el tema de desarrollo y prefloración, el calcio también nos induce ahí al desarrollo de raíces, por eso es importante en el tema de desarrollo. Y en el tema de prefloración y floración también Yararega Nitrabor. Y ya cuando empieza el crecimiento de la sandía, ¿no? Entonces Yararega es nuestra base de sulfato de potasio, que nos permite una sandía de mayor calidad, nos permite evitar problemas ahí sí de peso, que lo que hablábamos anteriormente de grados Brix,
que sea una sandía que sea poco dulce, y también el tema de los foliares, ¿no? Siempre agripotash presente en el crecimiento y Captra casi siempre presente en el tema de floración. Muy bien, estos cultivos que les mencioné son ejemplos, ¿no? Sandía, tomate, papa, aguacate, de donde podemos aplicar la rea, pero hay un montón de cultivos más. Vimos ahí resultados en piña, vimos resultados en banano, también puede ser aplicado en papaya, estamos viendo también hacer evaluaciones en cebolla, en puerro. Entonces les digo que tiene bastante potencial y ahí sí que los invito a que lo prueben y se den cuenta ahí de la calidad que tiene este producto. Muy bien, gracias por su atención, por el tiempo que nos regalaron, y eso es todo por mi parte.